Buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar Business Intelligence, cómo convertir datos en decisiones estratégicas, organizado por Touch Consulting. Soy Nicole Flores y será un gusto ser su moderadora el día de hoy. Gracias por conectarse. Sabemos que hoy nos acompañan gerentes, líderes y profesionales que enfrentan un mismo desafío: transformar datos en estrategia real para sus organizaciones. Hoy todas las empresas manejan datos. Muchas incluso cuentan con herramientas como Power BI, Tableo o Looker, pero tener dashboards no garantiza realmente una estrategia data-driven. Con frecuencia vemos datos dispersos, procesos manuales y reportes que no conversan entre sí. Y sin un gobierno de datos sólidos y una arquitectura adecuada, el Business Intelligence no alcanza su verdadero potencial. Por eso estamos aquí, porque el BI no es solo una herramienta, es una capacidad estratégica que, bien implementada, permite convertir información en decisiones que generan ventaja competitiva. Para guiarnos en este recorrido, contamos con tres especialistas. Juliana Goñi, que es nuestra PMO Lead, quien nos acompañará a explicarnos un poco más de las estrategias y los casos de éxito que hemos visto dentro de Touch Consulting. Luego tenemos a Hernán Jambo, nuestro Head of Technology, que nos va a poder proporcionar un poco de la parte técnica de estos casos que hemos resuelto. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Anthony Chipana, que es nuestro especialista en Power BI, que nos va a poder dar una demostración en vivo de cómo estos datos se pueden volver estrategia. Ahora sí, Juliana, comencemos contigo. Quiero empezar con una idea muy simple este webinar y es que es muy simple pero muy poderosa y es que hoy las organizaciones ya no compiten solo por productos o servicios, sino que también compiten por la capacidad de usar sus datos. Entonces, digo esto porque hay datos, hay muchos actualmente. Las empresas hoy generan una gran cantidad de información desde aplicativos móviles, de RPs, de CRMs, de sistemas operativos y más plataformas digitales. El problema no es la falta de datos de hoy en día, los problemas son los datos que están actualmente dispersos, no están estandarizados o no llegan a tiempo para predecir. Entonces, aquí aparece una gran paradoja que me gustaría que lo analicen si es una realidad de su empresa. Y es que las compañías están más data rich que nunca, pero siguen siendo insightful. Gracias, Julie. Luego de este breve contexto, ¿nos podrías contar cómo desde tu experiencia trabajando con organizaciones podemos ver estos retos en el día a día? ¿Y qué es lo que propone Touch para poder atacar este problema de raíz? Claro, muy buena pregunta, Nicole. Desde el lado de la tecnología, esto se produce a dolores concretos, como es la de reportes manuales que consumen mucho tiempo, dependencia de personas claves, dudas sobre confiabilidad, poca agilidad al responder al negocio. Entonces, hay un síntoma muy claro que vemos con frecuencia y es que las áreas de negocio, con toda la intención de ganar agilidad, comienzan a construir sus propios dashboards o sus propios reportes. El desafío aparece aquí cuando empiezan a convivir múltiples versiones de la verdad. Y en ese momento, el área de TI y T, como se llame en sus organizaciones, pues deja de ser estratégico y se vuelve reactivo. Pero hoy el rol de TI y del negocio ha cambiado, porque la toma de decisiones ya no está basada en datos, ya no está basada solo en la responsabilidad de TI, sino también está basada en las áreas del negocio. Entonces, aquí para todas las organizaciones es clave entender que el valor aparece cuando ambos mundos trabajan alineados y conjuntamente. Es por eso que las organizaciones actuales ya no preguntan si tenemos datos, porque como lo hemos dicho, ya existen muchos datos. La pregunta actual del momento es, ¿qué tan confiable es ese dato? Entonces, nosotros desde Touch Consulting no empezamos por herramientas, empezamos por estrategia de datos y nuestro enfoque se basa en tres capas: la capa de gobierno de datos, la arquitectura de los datos y la explotación de los datos, BI Analytics. Como pueden ver, es muy importante saber dónde está nuestro problema para poder comenzar a tomar decisiones más estratégicas. Julie, ¿nos puedes explicar cómo vemos cada una de estas etapas dentro de Touch Consulting?
Claro, a ver, primero empecemos por el gobierno de datos, quien es la base de la confianza de toda esta parte del mundo de los datos. Y aquí primero lo fundamental pues es asegurarnos quién es el dueño del dato, quién lo valida, qué reglas de calidad aplican. Es importante porque sin gobierno pasa algo muy simple, que los dashboards se empiezan a cuestionar, los comités se alargan, las decisiones se frenan. Entonces, en esta parte de gobierno de datos, si quieren ustedes mismos empezar el día de mañana con la implementación de gobierno de datos, pues aquí le paso unos tips. Primero, es importante definir los data owner por dominio, que significa que exista un dueño por cada entidad estable en el tiempo. No nos fijemos aquí en sistemas, no nos fijemos en bases de datos ni nada, simplemente a nivel conceptual que exista un dueño por cada entidad estable en el tiempo, como por ejemplo puede ser el producto, el cliente, que son los más sencillos de reconocer en una organización. El otro tip, pues, puede ser establecer las reglas mínimas de calidad. Por ejemplo, si ya tengo el dato, pues, ¿qué tipo de dato va a ser? Si es porcentaje, si es numérico, si puede ser nulo, si permite duplicados, si son únicos. Entonces, y luego por último, todo este trabajo que se ha hecho con los datos, pues visibilizarlo en un catálogo de datos para todo el negocio, para que puedan entender. Eso sería la parte de gobierno de datos. Muchas gracias por explicarnos esta fase. Como pueden ver, Julie nos explicó de manera contextual y aparte nos dio unas recomendaciones que pues son preguntas frecuentes que tenemos dentro de nuestros proyectos. La tecnología se organiza en datos para poder generar mejor estrategia. Ahora, Julie, ¿nos puedes explicar más de la siguiente etapa? A ver, la siguiente etapa es la arquitectura de los datos. Una vez que ya tenemos las reglas claras en gobierno de datos, pues recién empezamos a diseñar la arquitectura, porque la arquitectura debe responder al gobierno y no al revés. Entonces, aquí tomamos decisiones estructurales como si vamos a implementar un data lake, un data warehouse, modelos de integración, qué pipelines de datos, y tres recomendaciones muy rápidas en este punto es que diseñar también por dominios de negocio, no por sistemas, olvidémonos de los sistemas, olvidémonos de la base de datos actuales que tenemos. El otro punto es la de evitar integraciones punto a punto. Lo ideal es, por ejemplo, trabajar un hub de integración, centralizar la ingesta de datos, ¿ok? Aquí quiero abarcar un poquito más porque siempre que vamos a las reuniones con clientes nos preguntan, Julie, si puedo hacer data warehouse o puedo hacer data lakes o cuál me recomiendas. Pero primero hay que conocer cada uno y saber diferenciarlos. Un data warehouse en un data warehouse se guardan datos estructurados, se guardan datos de alta calidad optimizados para reporting, o sea, para pura explotación, ¿vale? Entonces, si queremos hacer una analogía, pues es una biblioteca muy ordenada, muy organizada. Un data lake, pues guarda grandes volúmenes de datos, datos en bruto, estructurados y no estructurados. Es ideal para analítica avanzada. Entonces, si queremos hacer un símil, pues es como un lago de exploración, ¿vale? Entonces, aquí no se trata de elegir uno de ellos, se trata que ambos se pueda usar de forma complementaria, ¿vale? Entonces, si la organización tiene el presupuesto, tiene el tiempo, pues se puede apostar lo ideal es que ambas, tanto el Data Warehouse como el Data Lake, pues trabajen de manera complementaria y eficiente y usándose como debería usarse, ¿no? Como una biblioteca o como un lago de investigación. Muchas gracias, Julie. Como pudieron notar, es muy importante poder definir, por así decirlo, las reglas del juego para poder tener un gran equipo estratégico. En base a ello, nos podemos pasar a la siguiente etapa, que podría decirse que es la más interesante, ya que hablamos directamente de explotar estos datos para tomar mejores decisiones. Julie, ¿nos podrías comentar más acerca de esta etapa?
Vale, esta última etapa, entre comillas, es la más sencilla porque en gobierno de datos pues ya hubo muchas coordinaciones entre áreas de negocio, muchos temas, quiénes son los líderes, los responsables y muchas negociaciones en el centro, ¿no? Y en arquitectura, pues tenemos el reto técnico. Aquí es básicamente cosechar lo que ya sembramos. Entonces, aquí es donde el momento en el que entramos en dashboards, en KPIs, en modelos, reportes, IA también, porque ahora los datos ya son confiables, ya están integrados, tienen contexto, ¿vale? Entonces, aquí el tip práctico para construir cualquier dashboard, KPI, cualquier indicador que sea importante, pues es preguntarnos qué decisión cambiaría si este dato se mueve. Si la respuesta la sabemos, cambia esta decisión que es importante, aporta valor a la organización, pues la mantenemos. Si no, la descartamos y no nos llenamos de un dashboard lleno de indicadores que no sabemos ni qué significa o que al final de 5 o 10 indicadores solo usamos 3, ¿no? El objetivo no es limitar el negocio para nada, sino es habilitar el autoservicio de los datos confiable y gobernado. Muchas gracias, Julie, por la explicación de estas tres fases. Y como pueden notar, en Touch no solo trabajamos con las herramientas, sino que nos enfocamos en construir una estructura sólida y alineada a la estrategia que quiere llegar la empresa. Esto nos permite generar valor dentro de un largo plazo. Ahora nos pasamos a una de las partes más interesantes del webinar, que son los casos de éxito dentro de nuestros proyectos. Juliana, ¿nos puedes compartir este caso donde el principal reto fue la gestión y centralización de datos? Sí, claro, mira, en este caso es uno de los más representativos que trabajamos pues para una empresa líder del sector textil, donde el principal desafío pues era la dispersión de su información. La organización manejaba pues grandes volúmenes de datos provenientes de distintas áreas, de distintos sistemas, del lado administrativo, operativo, pero no contaba con una plataforma que permitiera integrarlos y analizarlos de forma eficiente. Entonces, antes de empezar la arquitectura, pues sí, empezamos con el gobierno de datos, poniendo las bases, porque algo que pasa con mucha frecuencia, pues como les mencionaba, es que las empresas quieren avanzar de frente a la analítica, pero si no existe claridad sobre quién es el dueño de los datos, sobre quién define las reglas, dónde está esta información fiable, pues estas definiciones, la tecnología por sí sola, pues no va a ser mucho, ¿no? Este paso, pues nos permitió alinear las áreas de negocio como las de TI. Entonces, una vez establecidas estas reglas ya de negocio, lo que hicimos en Touch Consulting fue diseñar e implementar un data lake corporativo utilizando tecnologías Azure y Databricks. Y esto pues permitió integrar fuentes de datos con on-premise y en la nube también. Y pues dejar preparada toda la arquitectura para que pueda soportar la analítica avanzada de Business Intelligence y futuros casos también de IA que tenían en el plan. Siempre, claro, con un enfoque de escalabilidad y flexibilidad. Con este proyecto, pues la empresa logró centralizar la información en una plataforma única, contar con una base sólida para los tiempos del acceso a la información. Muchas gracias, Julie. Este caso nos muestra cómo claramente una arquitectura de datos bien diseñada es la base para cualquier estrategia de Business Intelligence. Ahora le damos el pase a Hernán Jambo, nuestro Head of Technology, para que nos pueda explicar un poco la técnica dentro de esta arquitectura. Sí, gracias, Nico. Como estábamos viendo ahora en pantalla, lo que implementamos fue un esquema basado en un modelo de arquitectura tipo medallón. Se creó un data lake en Azure, estructurado en capas. Y bueno, estas capas pues son la capa bronce, que están los datos en crudo, ¿no? Tal como llegan de origen.
La capa Silver se almacenan los datos depurados y estandarizados, y en la capa Gold pues ya están los datasets ya modelados para un consumo analítico. Si entramos en detalle en la primera capa, que es la capa bronce, pues esta capa es la capa de ingesta, ¿no? Configuramos pipelines de integración usando Azure Data Factory y Databricks para capturar la información desde múltiples orígenes, ¿no? Acá se hace conexión con RPs, con otros sistemas de producción, base de datos, SQL on-premise o de otros orígenes, y también archivos planos, ¿no? Que pueden ser archivos de texto, Excel. eh, y bueno, y acá pues se trabaja bajo un enfoque incremental, ¿no? Evitando cargas completas innecesarias y optimizando los tiempos de procesamiento. La segunda capa, que es la capa Silver, se hizo el almacenamiento en un data lake, ¿no? Acá ya se limpió la información, se estructuró y también se hizo una organización. Esto nos permitió mantener trazabilidad completa de los datos, también su versionamiento y el control de calidad, ¿no? En cada una de las etapas. Y bueno, con respecto a la última capa, que es la capa Gold, para los requerimientos ya de Business Intelligence, construimos un modelo dimensional optimizado, ¿no? Basado en hechos y dimensiones, que van a alimentar directamente ya a las herramientas de visualización. Un punto importante a considerar que se tuvo acá fue la performance. Eh, Se trabajó particionando los datos, se optimizó las consultas y también la configuración de políticas de almacenamiento en Azure para equilibrar los costos y la velocidad de respuesta hacia los dashboards. Además, dejamos habilitada la arquitectura para casos futuros de analítica avanzada, permitiendo que el mismo data lake pueda ser consumido por modelos predictivos en el campo ya de data science, ¿no? Sin necesidad de reprocesar la información desde cero. Entonces, en resumen, más que un proyecto de dashboards, lo que se implementó fue una plataforma de datos empresarial con estándares de escalabilidad, gobernanza y alto rendimiento. Gracias, Hernán. Este caso nos deja algo muy claro. Cuando la base tecnológica está bien diseñada, el negocio puede escalar sus capacidades analíticas con seguridad y visión al futuro. Y algo importante resaltar dentro de estos casos es que no son específicos de una sola industria. Información dispersa, dificultad para consolidar datos y poca visibilidad para la toma de decisiones se repiten en diferentes sectores. Ahora queremos compartir otro caso de éxito donde el foco ya no estuvo solo en la arquitectura, sino en cómo el Business Intelligence transformó la información en decisiones concretas para el negocio. Juliana, ¿podrías contarnos un poco más de esto? Sí, claro. En este segundo proyecto trabajamos con una empresa enfocada en inversiones, ¿vale? Con la misma mejora continua de experiencia de sus clientes. Esta organización ya contaba con un gobierno de datos definida, lo cual fue clave para avanzar de forma ordenada. Ellos generaban muchísima información con más de 20.000 usuarios, sabían qué usuarios entraban a sus estacionamientos, cuánto tiempo se quedaban, si usaban otros servicios además de los estacionamientos. Sin embargo, solo estaban aprovechando unos pocos indicadores, como 3 o 4, y además el proceso era manual, porque descargaban la data, subían a Power BI y sobre eso trabajaban sus reportes. Lo que hicimos fue organizar un workshop conjunto con el equipo de negocio, con marketing y TI para atender realmente, bueno, entender realmente qué KPIs generaban valor a la organización, ¿no? Como puedes ver al lado izquierdo, pues ahí está nuestro tablero de Miro con el que trabajamos con ellos, y a partir de esto, pues se construyó un wish list de dashboard, validando juntos, pues qué significaba cada indicador, si es técnicamente viable para poder obtenerlos,
Y así definimos un proyecto en 2 etapas. Primero, la exploración de los datos que ya existían y automatizar los KPIs en tiempo real. Entonces, como resultado de este proyecto, pues se logró mayor agilidad en el análisis, mejor entendimiento, comportamiento de los usuarios y decisiones más rápidas basadas en datos. Muchas gracias, Yoli. Este caso es muy interesante porque nos demuestra que incluso cuando una organización ya tiene un gobierno de datos y una base sólida, el verdadero reto es cómo convertir estos grandes volúmenes de información en decisiones estratégicas. Algo clave que nos llevamos de ambos casos es que el Business Intelligence no es solo una visualización, sino que es una construcción sólida que comienza en un gobierno, continúa en la arquitectura y por último impacta directamente en la explotación de datos. Ahora queremos pasar de la teoría a la práctica y para ello nos acompaña Anthony Chipana, nuestro especialista en BI dentro de Touch Consulting, quien nos mostrará cómo después de haber trabajado el gobierno y la arquitectura, podemos explotar la información de manera estratégica, convirtiéndola en decisiones más ágiles y certeras para el negocio. Muchas gracias, Nicole. Ahora lo que voy a mostrar es un dashboard construido gracias a que la data fue previamente gobernada y estructurada y tenemos una buena calidad de datos. En este caso, el dashboard fue para el área de servicio. Lo que quería el área de servicios es visualizar en el dashboard la cantidad de servicios que se hicieron en el año y también las incidencias que han ocurrido. En este caso, podemos ver las métricas que se tiene por cada empresa contratista, en este caso la totalidad, y también un filtro para hacer y contar las incidencias que han ocurrido por cada uno. También tenemos el área de semáforo. Esto fue construido con el área de servicios, donde tenemos diferentes criterios de clasificación, de excelente hasta crítico. Entonces podemos ver la evolución de los contratistas con su nivel de servicio, desde enero hasta el mes que nosotros queramos filtrar. E igualmente tenemos la puntuación del mismo y podemos hacer la comparativa con otras empresas contratistas. De igual manera, si queremos ver a mayor detalle, también nos pidieron un dashboard donde podemos ver las cantidades de incidencias por proveedor y el tipo de incidencias que han ocurrido. En este caso, la mayor cantidad ha sido por riesgo de caídas, el exceso o baja de iluminación. Podemos ver un porcentaje de las incidencias que ocurrieron. Entonces, eso le permitió a servicios hacer focus en estas incidencias de mayor recurrencia. E igualmente podemos ver una evolución a través de los meses y podemos ver picos bajos y picos altos de incidencias que han ocurrido a lo largo del año. Todo esto nos podemos ayudar también gracias a los filtros que tenemos en el dashboard, como son el año, el mes, el locatario, proveedores. E igualmente podemos agregar uno o más filtros. Esto ha sido pedido por el área y conversado para mostrar exactamente qué métricas querían. En este caso, en esta hoja del dashboard tenemos el tema de los reclamos, donde segmentamos ya por reclamos por proveedor. En este caso, nuestro proveedor, el proveedor que hacía más faltas en el tema de servicios era el SAC. Y también podemos hacer un comparativo de los meses, reclamos por fecha, y en qué cuenta ocurrió la mayor cantidad de incidentes. Esto con el fin de hacerlo focus y preguntarse el área por qué ocurren tanto en una cuenta comparado con otras. Entonces, en una sola hoja de dashboard podían hacer focus en las cuentas, en el tipo de reclamo que ocurría y qué tipo de servicios se estaban brindando y si eso iba mejorando con el tiempo. Entonces, las datas que antes estaban en un SQL ahora lo podemos ver de mejor manera y con métricas claras como son la puntuación por nivel de servicio. Gracias. Creo que después de esta demostración podemos resumir perfectamente lo que hemos conversado el día de hoy, cómo desde el gobierno del dato se puede llegar hasta la decisión estratégica. Antes de cerrar y pasar a las preguntas, queremos dejarles una idea clave. Business Intelligence no es solo tecnología, sino que es una capacidad estratégica para el negocio. En este momento, en la pantalla, van a poder visualizar un QR que al escanearlo podrán ponerse en contacto con nuestro equipo. Recuerden que los 3 primeros que nos contacten a través del QR podrán acceder a una asesoría personalizada en Business Intelligence, donde analizaremos su situación actual y les daremos oportunidades de mejora. Dentro de la sesión vamos a ver cómo están
hoy en día utilizando las estrategias de BI, qué oportunidades existen para mejorar a corto o largo plazo y cómo poder alinear una estrategia Power de acuerdo a las necesidades que tienen actualmente en su empresa. Si quieren llevar el uso de sus datos al siguiente nivel, los invitamos a escanear el QR. Ahora sí, para terminar, quiero abrir un pequeño espacio donde ustedes puedan realizarnos sus preguntas a nosotros y a los especialistas. Me parece importante que esto se pueda llevar a cabo, ya que todos venimos de diferentes industrias y sectores. Cualquier pregunta me la pueden dejar en el chat y yo la voy a estar leyendo para los especialistas. Ok, aquí vemos una pregunta que dice, en la demo vimos que el usuario de negocio puede explotar los datos de forma autónoma. En la práctica, ¿cómo se maneja esta situación en la que el usuario empieza a hacer combinaciones de filtro que generan resultados incorrectos o que sacan conclusiones equivocadas en el dashboard? Ahí, Anthony, no sé si nos puedas ayudar a poder responder esta pregunta. Sí, ahí hay que tener bien claro qué tipo de métrica queremos tener en el dashboard para hacer los filtros correctos. Ya sean las diferentes columnas que escoger, ponerlo en un filtro y escogerlo correctamente, ya sea de manera individual o de manera conjunta, para obtener la métrica correcta y hacer una decisión estratégica para el área. Ok, muchas gracias. No sé si por ahí habrá alguna otra pregunta. Ahí Mario ya nos compartió su pregunta y dice, interesante información. En el caso de la empresa textil, dijeron que lo primero fue establecer el gobierno antes de tocar cualquier pregunta. ¿Cuánto tiempo toma típicamente esta etapa del gobierno antes de poder arrancar con la parte técnica? ¿Y qué pasa si una empresa quiere saltársela para ir más rápido? A ver, sí, esta parte me había olvidado mencionarla. Claro, lo que se hace típicamente es saltar la parte de gobierno de datos, ¿vale? Porque las empresas suelen pensar que demora mucho tiempo, que es mucho tiempo para poder ver resultados, ¿vale? Pero en realidad normalmente puede tomar entre 3 y 6 semanas, ¿ok? En este periodo lo que se define son tres cosas clave, que es quién es el dueño de los datos, son las definiciones de negocio y por último, las fuentes de datos que son oficiales. Con estas tres cosas de cada dato que se va a trabajar, pues ya se puede empezar a trabajar con la parte técnica, ¿ok? Entonces, cuando una empresa quiere saltarse, pues esta parte, lo que suele pasar es que los problemas aparecen luego. Por eso es que nosotros recomendamos establecer un gobierno de datos ligero desde el inicio, ¿vale? No significa que de 3 a 6 semanas vas a hacer de toda tu organización, ¿ok? Sino que empieces con algo base y vayas aumentando los dominios gradualmente, ¿vale? Con el tiempo, pues esto se va madurando, mientras lo vas usando, vas a ver la necesidad de crear nuevos dominios y de esa manera va creciendo todo lo que es gobierno de datos. Mm, Muchas gracias, Julie. Esperemos que haya logrado responder tu pregunta. Bueno, aquí John nos comenta cuáles serían los KPIs más importantes que deja cada etapa de gobierno y cómo y con qué herramienta podrían medirlos y o monitorearlos. Ahí, Julie o A Anthony. ver, sí, a ver, cada etapa, de, mm, en cada etapa de gobierno, no, o sea, suelen haber KPIs, sí, pero es importante para analizarlos bien, pues que aporte valor al negocio, ¿vale? Entonces, por eso les daba hace rato la gran pregunta de qué decisión cambiaría ese dato si es que ese dato se mueve, ¿ok? Si es que ese dato se mueve, la decisión que impacta es importante, pues es porque sí aporta valor al negocio, ya sea de diferentes áreas del negocio, ya sea comercial, marketing o el que sea, pues sí está aportando al negocio. Entonces, esa sería la pregunta clave. Si es que la respuesta es bueno, impacta un trabajo operativo que no implica tanto al negocio, pues no sería un KPI importante, ¿no? Ok, listo. Muchas gracias, Julie. Creo que ya no tenemos más preguntas.
Nada más recordarles que a través del QR pueden solicitar su beneficio, que es una asesoría consultiva en Business Intelligence, y también si por A o B se les surge otra pregunta después de este webinar, también nos pueden contactar y estaremos gustosos de responderla. Muchas gracias a todos por su tiempo y atención. Esperamos encontrarnos en futuros webinars.